Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos, con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de cierre de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por acompañarnos cada 8 días en las emisiones que hemos tenido y sugerirnos temas para trabajar. Hoy iniciaré con la lectura de un libro favorito, El pájaro del alma, editado por el Fondo de Cultura Económica en esta edición de 1996 y escrito por Michal Snunit. Dice así: hondo, muy hondo dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, saben también que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie sobre una sola pata. Un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por todo nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo adelante y atrás. Cuando alguien nos llama la atención o nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esta. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo, dentro de nuestro cuerpo, crece y crece hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien un abrazo. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona, ni siquiera una vez mientras vivimos, como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma. Es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones. Pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave especial. Y es el pájaro el único que decide abrir sus cajones. ¿Cómo? También es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata, con la otra doblada debajo del vientre a la hora del descanso. Gira la llave, moviendo la manija, y todo lo que hay se esparce en nuestro cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría, un cajón para la tristeza, un cajón para la envidia, un cajón para la esperanza, un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación. También un cajón para la paciencia y un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio y otro para el enojo y otro para los mimos. Un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir los que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué llaves quiere girar y qué cajones quiere abrir.
Y a veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio. Pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz y el hombre habla y habla sin parar. Otro ejemplo, el hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre, en cambio, el cajón de la impaciencia y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre, sin desearlo, siente celos. Y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba. Porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente por el pájaro del alma que lleva dentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por todo el cuerpo. El hombre está dichoso. Otro pájaro abre, en cambio, el cajón del enojo. El enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierra el cajón, el hombre continúa muy enojado. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro. Porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos, quiere platicarnos sobre nuestros sentimientos y sobre los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha y quien lo escucha solo una vez. Por eso es conveniente, ya tarde en la noche, cuando todo está en silencio, escuchar el pájaro del alma, que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo dentro del cuerpo. Bueno, con esta lectura quiero expresarles mi gratitud, como les decía, pedirles que nos sigan acompañando durante nuestra próxima tercera temporada en toda esta gama de programas de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, y en toda la gama de programas que ofrece la Gaceta de Paz, el primer medio informativo por la paz. Transitamos en nuestros programas por el reconocimiento a los maestros. Estuvimos con 2 maestras que nos enunciaron sus prácticas pedagógicas y que valoramos en este momento como esas prácticas necesarias para que nuestros estudiantes tengan ambientes de aprendizaje significativos, donde se sienten felices. También estuvimos con las mamás mágicas y rendimos un homenaje a ese rol tan importante de las mamás. También nos acompañaron aquí maestros líderes en todo lo que quiere la escuela inclusiva para nuestros contextos familiares y escolares, donde es tan importante creer en esa necesidad del reconocimiento a la diversidad y una diversidad en la que todos somos partícipes. También estuvimos hablando de paternidad, de asumir la parentalidad desde la maternidad y la paternidad, pero un tema crucial y es cómo se ejerce la paternidad y cómo se forma la paternidad. También reconocimos a nuestros abuelitos o adultos mayores o personas de la tercera edad y los cuidados necesarios en este momento crucial de situación de salud mundial. Y también, por supuesto, tuvimos en este escenario a escritores que nos dieron la bienvenida a un nuevo periodo de clases, pero también que nos deleitaron con la magia de sus palabras. Bueno, pues efectivamente, Ruth, yo desde ya muchos años atrás, pues digamos que cuando era muy pequeña, el color morado estaba ahí latente y pues efectivamente, como les contaba, cuando tuvimos una situación económica difícil, la última como sudadera o la última ropa que pude adquirir y que mi papá me pudo regalar era de color morado. Entonces, después de eso, pues pasamos épocas difíciles en donde no había para otra sudadera o otra ropa y realmente ya esa sudadera me la puse tantas veces, pero pues efectivamente, por eso también uno a veces como que la humildad lo caracteriza a uno, porque uno sabe que uno también pasó por situaciones difíciles y efectivamente pues
desde ahí, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo el color. Ujú. Ese fue como el primer acercamiento, además de que como estaba también esa parte del dibujo y del arte, pues estaba muy latente el color, ¿no? Eh, y ya después de eso, lo que más me llamó la atención es que yo empecé a reconocer, incluso muchas veces yo creo que ustedes han escuchado la línea púrpura, el color violeta, todo está muy referente a este color morado y es porque efectivamente yo promuevo y soy fiel creyente de la inclusión Sí. y la equidad de género. Eso es algo súper importante. Entonces, el color morado está en mí súper latente porque yo llevo en mi vida, en mi cuerpo, en mis accesorios, en mis elementos, promover la inclusión y la equidad de género, porque es un sueño para mí. Mi sueño es que mi colegio sea inclusivo, Bogotá sea inclusiva y que Colombia sea inclusiva, que ya llegue un momento en el que todos seamos realmente inclusivos. Entonces, digamos que eso es como lo que más promuevo y también pues el hecho de apoyar a las mamitas solteras. Eso también es algo súper importante y valioso para todos. Es que muchas veces las mamitas solteras, claro, se sienten solas, sienten que la vida las abandona o que es algo Sí, difícil. que es un reto también, Es un que es reto. un reto ante la vida. Exacto, pero precisamente lo que quiero transmitir y parte de darle color a la vida, por eso es que también lo tengo yo, es decirles a través de lo que ven en mí, que tengan la oportunidad de creer en que sí se puede, en que pueden dar un buen ejemplo a sus hijos, en que pueden salir adelante, en que realmente la educación está en primer lugar y que la educación es la oportunidad para transformar esa vida, para transformar y dar una mejor calidad de vida a esa mamita y a esos hijos que de pronto están solitos, para que se sientan Sí. fuertes, para que se sientan fuertes. Y efectivamente así es. Entonces cada vez yo, incluso los niños, mi querida Ruth, te cuento, cuando yo, pues ellos ya saben, ellos dicen, profe, Es regalar. tu sello, es tu Sí, sello. ellos dicen, profe, regalarle algo a su merced es algo fácil, porque le vamos a dar algo Sí, morado y ya le va a gustar. ya ahí está. Sí, Bueno, qué bonita historia, Cindy, qué bonita historia. Y la verdad queremos ver en la esa gala del Global Teacher Prize el color morado allí en primer lugar. Y desde ya te enviamos toda la energía. En ese trabajo, Cindy, también de la docencia, ¿qué es eso aquí en secreto que menos te gusta? bueno, pues te cuento que a veces lo que menos me gusta y a veces es un poco triste es que yo creo que nosotros como maestros nos tenemos que unir. Y a veces pasa que los maestros como que están todo el tiempo como preocupados, como si el otro hizo o no hizo, o más bien como vamos en contra pues del sistema. Y yo creo que no es la idea. Yo creo que mira que también este momento de estar en casa ha dado la oportunidad de unirnos. Y yo creo que el mensaje es que nosotros no podemos estar a un lado los maestros, a un lado la secretaría y por allá por otro lado el ministerio, sino que yo creo que es la oportunidad para darnos cuenta que si queremos que la educación funcione, necesitamos unirnos. Y unirnos entre maestros, no esos de pronto esos celos profesionales, porque eso pasa y yo creo que no Sí. nos pasa solo a los maestros, sino nos pasa a todos. Y algo que también no me gusta y que a veces es triste es que muchas veces, no todos, pero algunos de los papitos se olvidan de sus hijitos. Y a veces uno también los siente muy solitos. Y uno se da cuenta es porque a veces los chicos le cuentan a uno las historias o las situaciones que a veces les han pasado. Y esto vuelve nuevamente al tema de que el trabajo en equipo nos hace más fuertes. Sí, Y uno sí. necesita, y efectivamente para la educación se necesita es eso. Es una parte, eso es como yo doy un pedacito también de mí, yo como papá, yo como profe, yo como estudiante, como directivo docente, y además pues los niveles de digamos, los directivos a nivel de secretarías, de los DILES, direcciones de educación local y demás, que digamos todos estamos apuntándole a lo mismo. El objetivo de nosotros realmente, y yo creo que para que funcione, es mejorar no solo los resultados, porque pues eso es muy bonito, ¿cierto? Sino que realmente potenciemos la calidad humana en nuestros estudiantes. Bueno, yo no sé qué tan mágica puede ser. Yo me imagino un mago y digo, aparece de la nada muchas cosas, ¿cierto? Que de pronto pueden necesitar los chicos. Pero más que de pronto considerarme una mamá mágica, yo digo que
tenemos hijos que en este momento están percibiendo tan bien al mundo que ellos son los que nos dicen que tan bien nos quedaron los trucos. Entonces, pienso que ellos son una parte muy importante para saber qué tan buenas magas somos. Hacemos lo posible y lo imposible. Y el de pronto decirnos que somos mágicas, pues eso es algo supremamente bonito. Me identifico mucho con eso. Sí, soy mágica porque apareció de mi vientre un ser humano hace 15 años. Salió de mi vientre un momento espectacular y esa magia es la que ha iluminado nuestros días hasta hoy. O sea, eso ha sido inspiración, ha sido esfuerzo, ha sido dedicación, ha sido aprendizajes, todos los que ustedes quieran, pero ha sido una experiencia mágica. O sea, ser mamá yo creo que fue el toque perfecto para ser la mujer que hoy soy. Por eso soy una mamá mágica. Bueno, ustedes se adelantaron, pero vamos a complementar esta pregunta con algo y es, ¿cómo ha cambiado la experiencia de ser madre, la forma de percibir y habitar el mundo? O sea, ¿cómo ha cambiado de ser mamá la posibilidad de percibir el mundo? ¿Cómo se percibe desde la visión de mamá el mundo? Bueno, digamos que yo lo percibo un poco más complejo, porque mientras que uno no tiene hijos, todo va en su marcha y va de una manera un poco fácil. Más complejo con toda la responsabilidad que esto conlleva ser madre. Lo habito con mucho más cuidado porque tengo que cuidarme mucho para llegar a la casa. Desde que soy mamá, yo soy más sensible. Considero que, siempre lo he dicho, es como un vitral. Esteban Manuel para mí ha sido como un vitral, o sea, ha sido un rayo de luz que filtra 1000 colores y puede sonar un tanto romántico, pero es eso, o sea, me ha puesto en unas condiciones distintas, me ha puesto a pensarme y a pensarlo a él de manera más sensible. El hecho de estar con él y de acompañarlo para que sea un buen ser humano me ha permitido dejarme tocar. Y hoy el mundo creo que me habla de una manera distinta. O sea, el mundo, lo que pasa, lo que está pasando en este momento, lo que ha pasado en otros momentos, me ha dispuesto de una manera distinta. Entonces, para mí todos los sentidos están aflorando. Y cuando nos enviabas el asunto de la entrevista y eso, para mí todo está concatenado, para mí todo está relacionado. Pero esa es la sensibilidad y es estar dispuesta, es estar latente, estar allí, presente, para mis estudiantes, para mi hijo, para el mundo. Hay otra relación con el mundo cuando somos mamás. Y Mónica, cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo creo que me cambió, obviamente el ser mamá a nosotros nos cambia radicalmente la vida y la existencia, pensaría yo, el lugar como ocupamos el mundo. Y pienso que me cambió en 3 escenarios, que es el pensar, en el sentir y en el actuar. En el pensar porque ya uno no está pensando en un ser individual o en una sola cosa, ¿no? Ya se hace abierto y presente a la comunidad, ya nos empieza a preocupar el mundo, a querer cambiar el mundo para esos hijos nuestros, el querer hacer cosas para... Tradicionalmente se cree que la inclusión es solo la atención educativa a los niños con discapacidad, pero es un concepto mucho más amplio en el sentido en que no estamos hablando solamente del servicio educativo a niños con discapacidad, sino a todas las personas y poblaciones que son susceptibles de ser excluidas del sistema educativo. Tradicionalmente, la población con discapacidad ha tenido dificultades, ha encontrado barreras y por eso fundamentalmente cuando hablamos de inclusión pensamos comúnmente que se trata de discapacidad. Pero en esta primera parte no quiero un discurso, lo que quisiera insistir es el intento de construir una escuela incluyente que no excluya, es un intento de construir una educación que no presente barreras para ciertas personas y a pesar de que no es el tema de la discapacidad el único que se acoge dentro de la inclusión,
es una población que tradicionalmente ha sido excluida. Rafa, y en ese sentido, ¿quiénes estamos implicados en esa educación inclusiva? Yo creo que todos estamos implicados. Es decir, es un proceso, como te decía, y es un proceso de construcción colectiva. Yo creo que tradicionalmente lo que se ha pensado es lo siguiente, que hay unos niños que son normales y unos niños que, digamos, así suena muy duro, son anormales. Es decir, nosotros como maestros, como tú sabes, yo soy principalmente un maestro, niños pensando que todos son comunes y normales y que van avanzando por grados. Cuando yo como maestro entro a un salón de primero o de segundo grado, yo llego pensando en que los niños están más o menos parejos, me entienden y han tenido una trayectoria educativa que los hace, digamos, comunes. Y supongo que todos aprenden de la misma manera. Cuando nos forman, por ejemplo, en las prácticas educativas, nos dicen prepare una clase. Y uno cuando prepara la clase, no prepara la clase para Jorge, para Ruth, para Margarita, sino para un niño que en el fondo no existe, sino que es un parámetro común. En la educación inclusiva lo que nos recuerda es que todos somos diferentes. No es, como te decía, la atención a las personas con discapacidad, sino es el reconocimiento de que cada uno tiene formas particulares de aprender y que ese concepto de normal y de anormal hay que superarlo porque cada uno de nosotros en determinados momentos tiene dificultades y encuentra barreras para el aprendizaje. Y los maestros aprendemos eso en la práctica. Y es que tenemos que ser flexibles, tenemos que ser abiertos y que tenemos que ser inclusivos. Una frase para eso es, la educación inclusiva es que la escuela se adapta a todos. No son los niños los que se adaptan a la escuela, sino es la escuela la que se adapta a los niños. Rafa, y en ese sentido de una escuela que se adapta a los niños, ¿cómo hablar con nuestros niños de esa inclusión? Porque pues eso, hablamos de las teorías, hablamos de las personas que han hecho la defensa de esta educación inclusiva, pero ¿cómo hablar con los niños para que sea una vivencia cotidiana? O sea, ser inclusivo no es porque mi amiguito llegó con una situación, una condición especial, entonces en ese momento soy inclusivo, sino cómo vivir esa inclusión realmente con los niños y cómo hablarle de ella a los niños. Mira, yo creo que esa pregunta que haces es muy importante, Ruth, porque es en las aulas y en la vida diaria donde se hace la inclusión. Y yo destacaría tres aspectos. La inclusión tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con un problema político y tiene que ver con un problema pedagógico. Y quisiera que nos contaras esa experiencia específica de tu contexto escolar y la construcción que tú haces, las inspiraciones que has tenido allí y ese recorrido de esta institución por reconocer qué es una educación inclusiva. Yo creo que tengo que aceptar y poner en precisión que el primer inspirado cuando llego al Colegio República de Venezuela fui yo. Yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado y en una cosa que nunca he guardado ningún reparo en decir es que llegué a la institución que ha posibilitado los mejores desarrollos personales y profesionales de mi parte. Eso tiene una connotación muy especial en tanto cuando yo llegué a la institución me inspiraron los profesores que venían desarrollando este programa durante muchos años, me inspiraron todos los niños y los jóvenes que están en esta institución, me inspiraba la familia, que es la familia de Venezuela que estaba allí y me retaba de alguna manera a conseguir mejores espacios para promocionar de alguna manera y fortalecer el proceso de educación inclusiva. Uno de los primeros, digamos, de retos a los que yo me enfrenté era fortalecer el proceso de educación inclusiva que se estaba llevando en la comunidad y ya te digo, sin despreciar todos los alcances que tenía, encontré que había una capacidad instalada para atender una diversidad en su amplio espectro
O sea, que si bien era posible reconocer que el Colegio República de Venezuela venía atendiendo como único colegio público en la nación los niños con trastorno del espectro autista al aula regular, era posible entender que con esa capacidad instalada podamos atender otro tipo de condiciones ontológicas y, por qué no, situacionales que por las que atraviesan los niños y los jóvenes. Ya es suficiente con observar que la mayor parte de nuestros niños de los colegios públicos cuentan con adversidades suficientes para poder ser felices, para poder estar bien en el mundo de la vida. Y es la capacidad instalada con la que contamos para poder darle un viro a un proyecto educativo institucional que merecía convertirse en un proceso educativo institucional a contemplar una posibilidad de hacer educación para la diversidad. Con todo esto me afinqué en el segundo reto, y el segundo reto consistió precisamente en reconocer que el Colegio de República de Venezuela merecía contarle al resto del mundo qué era lo que pasaba allí. Y me tomé una decisión que, José, fue una decisión muy personal dentro de mi posibilidad de profesional, porque primero que todo, pues, quiero precisar, como lo dijo Ruth, yo soy el directivo docente, soy el rector, tengo una capacidad comunicativa suficientemente amplia, tengo una posibilidad de entrar a muchos espacios y con todo, digamos, las acciones que yo puedo desarrollar, contarle cómo era lo que estábamos haciendo, y siempre inicio mis intervenciones diciéndoles, aún con todas las equivocaciones que hemos tenido, aún con todos los desarrollos, podemos decirle que lo estamos haciendo bien. Y compartir la experiencia no tiene otra significancia que poder, eso que lo dije al principio, poder decirle a los rectores, a los profesores, a las mismas familias, no le tengan miedo a los procesos de aceptación de la diversidad de las capacidades. Eso que comúnmente se ha llamado discapacidad no es una condición contraria al desarrollo de las comunidades, al contrario, es una gran oportunidad para hacer de las comunidades de aprendizaje en lugares mejores para que todos aprendan. Y por esa razón, durante los últimos 10 años me he dedicado de alguna manera a compartir la experiencia, porque creo que existen 3 grandes categorías digamos, de instituciones, pero también de comunidades. Aquellas comunidades que se resisten plenamente a hacer un proceso de educación inclusiva, producto de unos imaginarios y creencias que tienen en torno a ella, porque se supone dentro de esa resistencia que hay imposibilidad de hacer un proyecto educativo de calidad, y muy por el contrario, se puede hacer de mejor calidad cuando aceptamos la diversidad de capacidades, que reduce los desempeños de los estudiantes regulares, o eso que se han denominado fenotípicos, y peor aún, todavía hay algunas creencias acerca de que muchas condiciones de discapacidad tienen un efecto sobre los demás niños, es decir, que de alguna manera reducen las posibilidades, las capacidades de los demás niños que están compartiendo espacios con estas personas que han sido tradicionalmente sacadas. En un segundo lugar, en una segunda categoría, hay personas que tienen mucho miedo de aceptar niños con condiciones diversas y capacidades diversas en la escuela, porque en última la antropología lo ha definido muy bien. Es una forma de vernos reflejados, es una forma de tener miedo de que nos pudo haber pasado a nosotros, es una forma de saber que nuestros hijos y nuestros nietos o nuestros sobrinos o nuestros hermanos pudieron haberle pasado a lo mismo. Entonces es un espejo el cual revela nuestra propia incapacidad para reconocernos como diversos. A esas personas que siguen teniendo miedo, la primera recomendación que se les hace cuando se comparte la experiencia es: decídete aceptarte como diverso, decídete aceptarte como diferente a todo el mundo, decídete a negociar contigo mismo la aceptación de tu diversidad, cualquiera que esa sea. Y el tercer grupo, que yo creo que es de los que más componen, por lo menos para Bogotá, porque con alegría lo puedo decir y lo puedo reconocer, está integrado por aquellas instituciones profesionales y familias que todavía están muy tímidas, que tienen las ganas, que saben que lo pueden hacer, pero que todavía tienen cierta timidez frente a eso. En cualquiera de los 3 ambientes que acabo de anunciar, mi corresponsabilidad con el Estado y con la ciudadanía es llevar la voz de la educación inclusiva a todas las partes posibles para que se acaben las resistencias, se acaben los miedos, y los que sean tímidos se arriesguen a hacer una posible transformación de la escuela. Existe el carácter de ser cónyuge de alguien, pero también existe el carácter de ser ex cónyuge de alguien. Y hay una diferencia fundamental con esto de la pareja parental. Una vez usted tiene un hijo, no hay la posibilidad de ser expadre. Siempre, el resto de su vida, incluso muerto, sigue siendo padre. O sea, el concepto expadre no existe. El concepto excónyuge o la situación excónyuge sí existe.
Y esta distinción me parece importante por una razón. Dejar de ser cónyuge de alguien no me vuelve expadre. La paternidad sigue presente siempre. Con frecuencia me llegan a consulta, a mi consultorio, personas que dicen, es que yo no tengo papá. ¡Wow! ¿Cómo? ¿No tiene papá? Eso sí es un caso extrañísimo. El único caso reportado que yo conozco en la historia de la especie de alguien que dicen que no tiene padre fue hace más o menos 2000 años. No hay ningún otro caso reportado. Reportado, sí. Entonces, si usted no tiene padre, este sería un segundo caso reportado que sería muy importante estudiar. O sea, una vez se da esa relación no se deshace. Tampoco existe ex-hijo. Y esa es una primera precisión que yo quería hacer porque con mucha frecuencia oigo eso. Es que yo no tengo padre. No, usted tiene padre. Que el estilo de su padre sea El estilo de ejercer la paternidad. la paternidad. No le gusta a usted y le parezca, no, ese es otro problema. Sí. Que sea distante. Sí. Él no haya querido que usted lo conozca físicamente. Puede haber hijo de mil razones. Eso es otra situación totalmente distinta, pero usted siempre tiene padre y siempre tiene madre. Y esto lo quiero precisar de entrada para de una vez desarmar ese mito. Por un lado, de que alguien no tiene padre, porque es que no, si usted existe en este planeta como Homo sapiens, tiene padre. No hay nadie sin padre. Se murió, tiene padre muerto. Pero está ahí. No le gusta ese estilo, pero ese estilo ya, porque se fue. ¿Cómo así que decidió morirse primero que yo? Sí, pero tiene. Sí. Igual, para también desarmar otra idea, y es la idea de que esta mujer hace de padre y madre. No, esta mujer hace de madre agobiada, sobrecargada, molesta porque no tiene un hombre al lado que la apoye en estas tareas de crianza que son tan duras y que por eso la naturaleza nos hizo en alguna medida de a dos para cargarlas entre dos o entre varios. Históricamente, a lo largo de la vida de la especie, siempre las tareas de crianza se adoptan por varias personas. Por lo menos se supone que dos. Y si alguien está muy solo, terriblemente solitario en esta tarea, indudablemente está en una situación de mucho agobio y muy difícil. Las mujeres a veces hasta logran ser madres y los hombres hasta logramos ser padres. Y a veces lo desempeñamos de manera decorosa o de manera poco decorosa. Le damos respuesta a ese oficio. Porque esa me parece una precisión de entrada importante. Todos tenemos padre. No lo conozco, eso es distinto. Usted no lo conoce, pero tiene. Sí, lo mismo que tiene madre. Es mucho más evidente que tengo madre a que tengo padre por lo general. Pero yo quería hacer esa precisión de entrada porque eso permite mostrar, primero, que si yo soy padre, no tiene reverso. Segundo, que todos tenemos padre, y que ninguna mujer hace de madre y padre. Cuando ustedes llegan de la calle, llegan de la universidad, cuando llegábamos de la universidad, y ustedes entraban y su mamá estaba comiendo, ¿cierto? Y en el plato tenía unas tajadas. Y ustedes le decían, mami, tan rico, tajadas. ¿Qué era lo primero que hacía su mamá? Tenga, mijito, yo ya no quiero más. ¿Sí? Así, o el adulto. Yo hablo de la mamá en general, porque la mamá cumple el rol de cuidador. Pero también sé que hay muchos papás que lo hacen. O sea, discúlpenme si hablo de mamás y no hablo de mamás y papás, ¿sí? Pero cuando hablo de mamá, estoy hablando de esa parte afectiva y cuidadosa. Y seguramente el papá es
también aquel que en lo práctico está siempre presente. Está siempre presente, ¿sí? Si su papá lo ve a usted cacharreando con el celular, va a acercarse a preguntarle, ¿qué le pasó? ¿Sí? A ver si eso tiene un tornillito que él pueda apuntar y le pueda servir, ¿vale? Entonces, digamos que en esos dos. Entonces, íbamos con la salud entendida así, ¿vale? Entendida ya lo vimos porque es una salud grandísima, no es la salud solamente de lo físico. Entonces, cuando vamos a hablar de cuidado, entonces, importantísimo. Se mantienen los medicamentos, las prácticas de cuidado. Si mi papá es hipertenso, se mantiene el medicamento de la hipertensión. Si mi mamá no podía comer sin azúcar, pues ahora también se tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque mientras nuestro sistema de defensa esté más fuerte, pues más posibilidades vamos a tener de enfrentar o de pasar con éxito esta situación, ¿cierto? Entonces, el llamado, no tomemos más medicamentos de los que ya teníamos, o sea, que ahora dijeron en el noticiero que se podía tomar, no sé, vamos a tomar el más tonto que fue el que hizo Trump, que se podía tomar algo parecido al Clorox, ¿sí? Que eso iba a proteger. Entonces, no, nada. Si no es ordenado por su médico tratante, no medicamentos, ¿vale? No, nuevos medicamentos. No. Si de mi vida, de siempre, yo he tenido la práctica de cuidarme a partir de plantas, emplastos, preparaciones magistrales que yo aprendí, ¿sí? Porque vamos a ver que con estas personas que al inicio Ruth decía, abuelos, tercera edad y adultos mayores, también hay mucho conocimiento, ¿cierto? En todos nosotros. La experiencia también adquirida. Claro, experiencia y adquirida. Entonces, no sé, de pronto la agüita de toronjil con leche para dormir mejor. Listo. ¿Sí? Y si la podemos incorporar en nuestro hogar, pues bien, ¿sí? Esas prácticas que, digamos, no van a tener riesgo, las mantenemos, pero además le permitimos que aquí se me empieza a juntar la edad, lo físico con lo de la salud mental. ¿Por qué? Porque no podemos atentar contra la autonomía de la persona, ¿sí? No haga eso, ay, ya va a volver otra vez a ponerle eso a la comida, que no le haga, ¿sí? Estamos quitando la autonomía a la persona. ¿Sí? Pero antes de leer también uno puede animar a que los niños lean lo que ven. Lean por qué se puso esto aquí, por qué se está haciendo aquello, por qué dijo aquella otra cosa, por qué está haciendo tal ademán, por qué se vistió de tal manera, por qué se comió a tal hora, por qué se organizó esto. La lectura no solamente es un ejercicio que hay que hacer sobre los libros. Uno puede hacer lectura sobre los ambientes, sobre las personas, sobre las cosas, sobre los objetos. Uno puede leer preguntándose siempre qué significa. La magia de leer es ejercer esa pregunta. Radica en ejercer siempre esa pregunta, en observar algo y preguntarse qué significa eso. Eso es lo que uno hace cuando uno ve una palabra. Cuando uno ve la palabra escrita, ve la palabra compartir, uno se pregunta muy rápidamente qué significa y la respuesta, si uno la sabe, el cerebro se la da, compartir significa tal cosa. Y entonces uno entiende la palabra compartir. Cuando uno ve un objeto, ¿qué significa ese objeto? Es la pregunta que hay que hacerse. Cuando uno ve una situación, uno pregunta, ¿qué significa esa situación? Cuando ve uno que alguien se puso un sombrero antes de salir de la casa, significa preguntarse, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Es la clave. Entonces uno puede leer no solamente libros, pero cuando uno lee libros, se da cuenta que realmente es muy fácil y avanzar en la lectura es algo muy sencillo. Y lo tercero que hace un escritor es leer. Obviamente, un escritor escribe. Entonces, escribir ya no es solamente qué significa, sino responder a la pregunta de yo qué quiero decir con eso. ¿Qué quiero significar con eso? Y entonces, empezar a escribir es hacerse la pregunta de qué quiero decir. Así de sencillo. Y hacerlo. Ahora, la gran condición para que estos 3 consejos realmente funcionen, la gran condición es que eso hay que hacerlo o tratar de hacerlo todos los días.
todos los días. Esa es la gran condición. Tratar de hacerlo todos los días, aunque sea un poquito. No hay que hacerlo mucho, no hay que dedicarse, no, horas y horas, no. Aunque sea un poquito, todos los días. Ejercer la imaginación, leer y escribir. Y eso es muy fácil. Es tan fácil como, por ejemplo, en medio de las labores diarias, de las tareas, de los trabajos, del estudio, asomarse a la ventana 2 o 3 minutos y observar cualquier cosa y dejar volar la imaginación. Después, en un cuaderno, al final de un cuaderno, ir a escribir lo que a uno se le ocurrió y ya. Eso significa ejercer la imaginación un poquito y escribir un poquito. Pero hay libros a mano. Si uno no tiene libros, hay posibilidades tecnológicas hoy a mano. Existe el celular, existe la tablet, existe el computador y seguro que hay libros en todas las casas. Entonces, ir y buscar un libro o andar con un libro muy cerca todo el tiempo y leer, así sea una frase, recordar bien esa frase, degustar esa frase, un párrafo, una hoja, 2 hojas, 10 hojas, bueno, pero aunque sea una línea o un párrafo todos los días, todos los días. La condición es hacer esas 3 cosas todos los días. Imaginar, leer y escribir todos los días. Y no es complicado. Ahora, hay que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, pero hacerlo todos los días. Poco a poco, va resultando algo cada vez mejor y a la postre uno se va dando cuenta de que lo que escribió puede ya hacer parte de una historia, puede ser ahí el germen de un cuento, de una novela, de un poema, de una canción, de una reflexión, de un ensayo, de una opinión, de todo lo que uno va escribiendo. Es muy fácil realmente. Hay circunstancias a veces en las que uno se ve obligado a hacerlo por obligación y funciona, pero cuando uno lo hace por deseo, por voluntad, se disfruta maravillosamente. Es muy feliz, es una experiencia muy gozosa, muy agradable, que además satisface plenamente. Claro, a veces uno sufre un poquito porque no encuentra la palabra, porque no sabe qué decir, porque es que como que no se le ocurre nada, pero no, hay que tomárselo con mucha calma, con tranquilidad. El cerebro está permanentemente trabajando, todo el tiempo, los ojos están funcionando todo el tiempo hay libros, hay cosas por ahí. O sea que no se angustien si a veces no encuentran el tema, la palabra precisa, no saben qué decir, como que el cerebro no funciona. Tómenlo con calma, déjenlo que funcione solito, que el cerebro tranquilo trabaje. Tienes que hablar,